Bien, chicas y chicos, hoy hablaremos acerca del tema de articulaciones. Claramente, cuando hablamos del tema de articulaciones, nos estamos refiriendo al punto de contacto entre dos o más huesos que pueden o no tener movimiento. Es importante e interesante saber, chicos, y tener de referencia, chicos, de que hay articulaciones que tienen movimiento, hay articulaciones que tienen movimiento limitado, son semimóviles, y hay articulaciones que directamente no tienen movimiento, son articulaciones inmóviles. Claramente, cuando uno empieza a clasificar, cuando uno empieza a analizar el tema de las articulaciones, uno lo va a describir de dos maneras. O sea, vamos a estudiar las articulaciones de dos formas. Primero, claramente dependiendo la estructura que presente la articulación, y segundo, dependiendo el grado de movimiento. Es interesante saber, chicos, que el movimiento que presente una articulación depende de la estructura, depende de la composición. Entonces, recordar, repasando, el tema de articulaciones, ¿sí? Estamos analizando el punto de contacto que pueden tener, digamos, ¿no? La superficie de dos o más huesos, claramente con o sin movimiento. Por ejemplo, las articulaciones del cráneo entre el hueso frontal, los huesos parietales con el temporal, hueso occipital. Claramente estos huesos del cráneo van a estar articulados, pero no presentan movimiento. Hay articulaciones que van a tener movimiento limitado, como por ejemplo la columna vertebral, ¿verdad? Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de los discos intervertebrales, movimiento limitado. Y hay articulaciones que claramente van a tener movimiento, van a ser articulaciones móviles, como por ejemplo los huesos de la mano, las articulaciones de la mano, articulaciones de codo, de rodilla, de pie, ¿sí? De hombro. Entonces, básicamente, ese grado de movimiento que presente una articulación depende de su composición, depende de su estructura. Claramente, entonces, las articulaciones las vamos a estudiar, ¿sí? Dependiendo si son articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas o fibrocartilaginosas y articulaciones sinoviales. Articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Ahora, según el grado de movimiento, según el grado de la función que realice, ¿verdad? Dicha articulación, toda articulación que no presente movimiento, toda articulación que sea una articulación inmóvil, en este caso va a ser una sinartrosis, ¿sí? Toda articulación que sea sinartrosis es una articulación inmóvil, no presenta movimiento, como por ejemplo las articulaciones del cráneo, ¿sí, chicos? Las articulaciones anfiartrosis van a ser articulaciones que son articulaciones, digamos, con movimiento limitado, ¿sí? Articulaciones semimóviles, como por ejemplo, digamos, las articulaciones perdón, de la columna vertebral entre los discos intervertebrales, ¿sí? Claramente la columna vertebral va a presentar un movimiento limitado, van a ser articulaciones limitadas, semimóviles, a diferencia de las articulaciones diartrosis que son móviles. Estas articulaciones móviles, ¿sí? Se van a llamar diartrosis, como por ejemplo las articulaciones de pie, de mano, de codo, de rodilla, de cadera, de hombro, ¿sí? Básicamente el aparato locomotor, ¿sí? Las extremidades van a ser articulaciones diartrosis, articulaciones sinoviales. Claramente cuando uno empieza a relacionar, digamos, dichas articulaciones, por ejemplo, toda articulación que es fibrosa no presenta movimiento, es una sinartrosis. Toda articulación cartilaginosa presenta un movimiento limitado, son anfiartrosis.
Y toda articulación sinovial, ¿sí? Que presenta líquido sinovial, son articulaciones diartrosis, presentan movimiento. ¿Dónde vamos a encontrar articulaciones fibrosas sin artrosis? Como por ejemplo, vamos a encontrar a nivel de cráneo, por ejemplo, sin artrosis, las suturas, la gonfosis. ¿Dónde vamos a encontrar articulaciones cartilaginosas o fibrocartilaginosas que claramente van a presentar un movimiento limitado, son anfiartrosis? Una, por ejemplo, a nivel de la sínfisis pubiana, en la pelvis, acá. Sínfisis pubiana, y también tenemos en las articulaciones, por ejemplo, entre las vértebras, sí, de la columna vertebral, ¿no? Entre los discos intervertebrales. Y toda articulación que sea sinovial, toda articulación que presente movimiento, por ejemplo, la vamos a encontrar en las articulaciones de la mano, ¿sí? Articulaciones de codo y articulaciones de hombro. Entonces, según la estructura, pueden ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Según la estructura, según la composición y según el grado de movimiento, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis.